y no terminaste un proceso que ya tienes que comenzar otra vez. Y tienes que volver a producir porque las ventas están sobrepasando la producción. Ahora, de ninguna manera eso es algo malo, pero requiere esfuerzo. Requiere un desafío. Hay veces que pensamos que hay que cerrar etapas, hay que cerrar ciclos. Por una cuestión de orden debemos terminar antes de emprender o antes de empezar con algún proyecto. Pero ¿cuántas veces nos encontramos en esta situación y malinterpretamos lo que nos está pasando? Alguien dirá: pastor, yo estoy pagando mi casa y justo cuando estoy pagando mi casa me salió otra cosa y no terminé con una responsabilidad que ya tengo otra más. Justo vino alguien y me ofreció un auto y bueno, yo me metí también en eso. ¿Será que soy una persona codiciosa? Bueno, la palabra lo presenta de una manera diferente y habla más bien de las bendiciones de la obediencia. Y aquellas bendiciones representan ese proceso donde los días se acortan, pero no es que el día dure menos, sino que los procesos comienzan a acercarse unos a otros. No terminará de cosechar, que ya vendrán atrás recogiendo los frutos. No terminarán de levantar los frutos de la cosecha, que ya estará el vino terminándose. Es una bendición permanente, constante. Es algo sostenible. Muchas veces hablamos de estabilidad. Bueno, eso es estabilidad en su máximo esplendor. No dice que serán procesos fáciles. Imagínate. Uno dice que bueno, qué bendición, pero requiere un trabajo. Tú tienes un negocio donde la gente hace fila para comprar. Y uno dirá, qué bueno, esa es la idea. Sí, pero requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere trabajo, requiere horas sin dormir, requiere desgaste físico. ¿Es linda la bendición? Sí. Pero hay un esfuerzo. Tú dices, todavía no terminé y ya está todo vendido. A veces me pasa cuando estoy haciendo algo y de repente termino de hacer una producción y dice, ya se vendió todo. Y uno dice, quisiera ponerme contento, esa es la idea, pero representa más trabajo. Tengo que volver a hacer todo de nuevo. Pero es ese proceso que alcanza el otro. Es esa bendición. La palabra dice así. Yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia en el libro de Levítico. En el capítulo 26 del libro de Levítico. Vamos a leer del versículo 4 en adelante. Libro de Levítico, capítulo 26, versículo 4 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra dará sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Alguno dirá, pastor, yo soy un poco así. Y tal vez hasta ahora lo tenía como un aspecto negativo, no cerrar un ciclo para empezar otro. No termino de pagar una deuda, que ya estoy en otro proceso. Alguno dirá, eso es acarrear deudas. Eso es acarrear problemas. Ahora, si yo te pregunto, ¿Isaac fue bendecido? ¿Jacob fue un hombre bendecido por Dios? ¿José fue un hombre bendecido por Dios? ¿David fue un hombre bendecido? Y uno dice, sí, fue un hombre bendecido por Dios. Bueno, Isaac no terminaba de resolver un conflicto por los pozos
que iba y abría uno nuevo, y la bendición estaba allí. Agua fluía. Y volvían a reñir y volvían a pelear, iba y abría otro pozo. La bendición de Dios estaba con él. No cerraba un proceso, no cerraba un conflicto, pero seguía trabajando, seguía moviéndose. Lo vemos en la vida de Jacob. Jacob trabaja primero 7 años y su suegro le da a Lea. Así que él tiene que trabajar ahora otros 7 años más para poder tener a Raquel. Y luego de trabajar por Raquel, ahora tiene que trabajar por su familia. Ahora tiene que trabajar por sus posesiones, por sus animales. Tiene que seguir trabajando, tiene que seguir esforzándose. De esto nos habla la Escritura. No dice que simplemente será una bendición de Dios en la cual nosotros no haremos nada. No, esa bendición requiere esfuerzo. Dios hará a su tiempo. Esto no es una cuestión desordenada, sino Dios va ordenando todo y todo va en su lugar. Dice la Escritura: yo daré vuestra lluvia en su tiempo. ¿Cuándo lo hará Dios? A su tiempo. ¿Cuándo seré bendecido por Dios? A su tiempo. Todo tiene su tiempo. Dios está diciendo: el proceso vendrá. El día de la cosecha vendrá. La tierra estará lista. Los frutos estarán listos. Pero todo se dará en su tiempo. Y los tiempos son de Dios. Esa es la parte que nosotros no podemos controlar. Pero lo que Dios nos está diciendo es que en sus manos están los tiempos, pero nosotros debemos trabajar mirando en esta dirección, sabiendo que el proceso no llega a completarse. No termina la primavera, que ya comienza el verano, pero estas estaciones y los procesos eran separados y en medio siempre hay un vacío entre una cosa y otra. Bueno, aquí no hay espacios, no hay vacío, sino que Dios es quien nos sustenta. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará sus frutos. A su tiempo, todo dará su fruto. A su tiempo, las bendiciones de Dios vendrán sobre nuestra vida. Todo ocurrirá y se dará de manera natural y en el tiempo correcto. Hay cosas que nosotros queremos forzar y adelantar, pero no logramos nada. Hoy se intentan acelerar procesos en cuanto a las frutas, en cuanto a las verduras, pero vemos que el resultado tal vez no es el mismo. Cada cosa tiene su tiempo perfecto. Y Dios está diciendo, bueno, cada cosa ocurrirá en el tiempo correcto. Pero debes estar tranquilo que la tierra va a producir sus frutos. Los árboles darán sus frutos. El campo dará sus frutos. Debes estar tranquilo que en el proceso no va a faltarte nada. Alguien dirá: pastor, estoy pagando la casa y estoy pagando el auto y a su vez estoy estudiando también. Y pago mis estudios o pago mi material de estudio, los viáticos para trasladarme y todos los impuestos y todo lo que eso significa. No dice que será fácil. Dice que Dios nos acompañará en todo el proceso, que habrá fruto y habrá bendición a su tiempo. A veces uno puede mirar esto como inconformista, alguien que no termina algo y ya se mete en algo nuevo, pero es parte de esa bendición continua. Hubo momentos en mi vida en donde no tenía para comprar un auto, no tenía nada, andaba de prestado, pero al poco tiempo logré comprar un auto y entregar un anticipo, un 60%, y el resto lo saqué en cuotas.
Pero no iba ni siquiera por la tercera cuota de ese auto que pude comprarme otra camioneta. Y no había pagado siquiera 2 cuotas de la camioneta que había sacado y ya me había ido a vivir a una casa nueva. Y eran procesos que no se cerraban. Era una bendición detrás de otra. Pero cada una de esas cosas requiere esfuerzo. Porque hasta el final del camino debes lograrlo. O dirá, bueno, hoy estoy pagando mi casa. Y eso requiere esfuerzo. Y quizás digas, se está haciendo difícil, se me complica. No va a faltarte el fruto, no va a faltar la bendición. Dios va a sostenerte en cada momento y en cada proceso, sin importar cuán difícil lo veas. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros. No dice que habrá grandes lujos, no habrá un gran banquete, no está mencionando frutos específicos. No dice comerás dátiles, no dice comerás cosas... No. Comerás el pan, un alimento simple, hasta ser saciado. Habrá sostenimiento. Dios va a sostenernos en medio del proceso. José fue vendido por sus hermanos. Y aún en medio del proceso emocional, porque esto no solamente habla de un proceso económico o de un proceso de proyectos, sino en cada área de nuestra vida, cuando no logras cerrar una etapa y ya estás en otra etapa. José no acababa de procesar lo que los hermanos habían hecho con él, que ahora estaba siendo vendido como esclavo. Y no procesaba ese golpe emocional de ser vendido por sus hermanos, que tuvo que llegar y trabajar como esclavo. Y luego que llegó a ese lugar a trabajar como esclavo, quedó como el mayordomo de la casa, una bendición en medio de aquella situación difícil. Y no logró terminar ese proceso de estar trabajando en la casa de Potifar, que fue a parar a la cárcel. Y en medio de la cárcel, ahora otra nueva bendición, administrador de la cárcel. No lograba terminar un proceso y pasar lo que estaba viviendo. Y lo que podía estar sucediendo en su corazón en medio de esa lucha. Que es sacado de la cárcel y llevado delante de Faraón. Y ahora no solamente estaba delante de Faraón, sino que ahora quedaba a cargo de administrar todos los bienes. Una bendición constante. Aun cuando no logras cerrar una etapa, pero ya te encuentras en algo nuevo. Es una bendición mayor. Aun cuando no logres comprender lo que está pasando, quizás en el área emocional. Tú digas, bueno, me tocó perder a un ser querido, me tocó pasar por un momento difícil y no lograste cerrar una etapa emocional, pero ahora ya te encuentras en otro lugar. No logras terminar o cerrar una puerta, que Dios te abre una bendición nueva. Tú dices, pero yo quisiera detenerme y cerrar cada etapa, pero a veces las cosas se dan de esa manera. Es la bendición de Dios continua. Es el proceso donde lo que sería normal se rompe. Entonces comienzas a vivir en una bendición sostenible. Logras una estabilidad que no depende de ti, sino de Dios. Donde Dios está diciendo, no va a faltarte. Aunque aún no terminas de procesar lo que te está pasando. Aunque aún no terminas de asimilar lo que estás viviendo, Dios ya te abrirá una puerta nueva que te llevará a la bendición. Así como de José, del sufrimiento, del quebranto, el palacio. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es el Señor. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros. Aprende a darle gracias a Dios en las circunstancias que te encuentres. En el momento que hoy te toque vivir.
Es un tiempo donde uno analiza etapas y estás diciendo, bueno, tal vez no llegué a lograr los objetivos que tenía. Y algo dirá, parte de ese error fue querer encarar muchas cosas a la vez. Y algo dirá, para mí representaba esto algo malo, una indecisión, o querer abarcar todo. Bueno, esta palabra no está hablando de aquel que intenta abarcar más, o como dicen por ahí, que aquel que mucho abarca, poco aprieta, sino aquello que tiene que ver con Dios, que no nace del inconformismo de una persona, sino aquel que no termina un proceso que ya tiene una bendición por delante. Y que se anima a ir por eso. Y que hay momentos donde tú te tienes que dar cuenta. Donde tú dices, bueno, ya está. Es como dijo Jonathan. Le pedimos una señal. Y si la señal está dada, entonces vamos a enfrentarlos porque los venceremos. Hay momentos donde tú te das cuenta y dices, algo está pasando. Bueno, ese es el momento. Ese es el tiempo. Cuando tú ves que las puertas se abren, tienes que ir a golpear. Porque si tú clamaste a Dios por un tiempo, quizás por años, y las cosas no te salían, y de repente consigues comprarte el auto, se abren las puertas laborales, tu negocio alcanza el éxito que tanto estabas anhelando, y no logras llenar la producción, que ya comenzaste a venderlo todo, y te sientes superado, que tienes que abrir aún más, tienes que expandirte aún más. Entonces, ese es el tiempo, ese es el momento donde te das cuenta que las puertas se están abriendo. Tú dices, bueno, Señor, durante tanto tiempo me fue tan difícil y ahora de repente el negocio comenzó a prosperar, pude comprarme el auto. Señor, entonces voy a animarme a ir por más. ¿Acaso soy inconformista por eso? ¿Es materialismo esto? Es la bendición de Dios que no deja que culminemos una etapa, que ya estaremos en otra nueva. A veces en el camino de Dios te pasa así. Dios nos enseña, nos prepara y va tratando con nuestro corazón. Pero hay un momento en el cual tú dices, aún no terminé de realizar esta tarea y ya estoy predicando en la calle y no termino de predicar en la calle, que Dios me abre una puerta más. Dios me lleva a otro lugar a compartir la palabra, a llevar adelante el ministerio en la función de un líder, de un colaborador. Y de repente yo quería cerrar etapas y para mí cada cosa tenía un tiempo. Pero me doy cuenta de que hay momentos donde no se logra terminar, porque se va a terminar en el proceso. Vas a terminar de pagar esa casa, el auto, o vas a acabar con la carrera universitaria que estás haciendo. Vas a poder con todo. La preocupación recae en si hemos tomado una buena decisión o no. Quizás me esté sobreexigiendo. Quizás estoy haciendo más de lo que puedo hacer. Bueno, pero tenemos ejemplos bíblicos. Alguien dirá, bueno, no se compara la vida cotidiana, o tal vez no se refleja. Vemos personas que trabajaron, que tuvieron que continuar trabajando por su familia, que cuando logró la estabilidad, aún sorteando a su suegro que quería engañarlo, Labán. Pero Dios permitía que Jacob pudiese ir creciendo y sus animales se multiplicaran. Pero luego que logró hacerse, tuvo que irse con su familia y volver a empezar y volver a emprender. Cuando tú dices, bueno, ya alcancé la estabilidad o ya logré estar cómodo y ahora tienes que seguir. Tienes que seguir adelante. David era un pastor de ovejas. Y uno puede decir, bueno, quizás como pastor de ovejas aún le faltaba más. Aún tenía más cosas por aprender, más tiempo. Pero aún en medio de ese proceso de ser un pastor de ovejas, Dios lo llamó a ser rey de una nación.
Dios nos llamó a liderar. Y la responsabilidad que esto tenía. Pero en medio de todo eso, tuvo que enfrentar conflictos, situaciones. No terminaba de vencer un gigante que ahora tenía que lidiar con el rey, que se levantaba con celos contra él. Pero sin embargo, cada uno de los ejemplos que te he dado, el Señor lo ha sostenido. El Señor los ha multiplicado y los ha bendecido. No fue fácil. Y esta palabra no viene para decirte todo te va a hacer fácil. Viene para decirte que aun cuando las puertas no se hayan terminado de cerrar y te toca abrir una nueva, Dios va a bendecirte para que puedas cerrar, para que puedas terminar y para que puedas culminar cada detalle en tu vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Santo es Dios. En pocas palabras, Dios está diciendo: terminarás de pagar la casa. Terminarás de pagar el auto. Vas a recibirte. Alcanzarás las metas que te propusiste espiritualmente también. Y en el camino, lo emocional también sanará. En el camino, los procesos emocionales también sanarán. Porque muchas veces llegamos al camino de Dios y hay cosas que no hemos sanado. Pero caminando, mientras que servimos a Dios, las cosas van cambiando. No es que somos perfectos, pero mientras que caminamos hacia la bendición, Dios va sanando nuestro corazón. Dios va ayudándonos. Intentamos ser mejores. Intentamos aprender y vivir de la palabra y vivir conforme a la palabra. Pero a medida que vamos caminando, es cuando Dios nos va sanando. Lo vemos en el caso de los leprosos. ¿Qué hizo el Señor? Les dijo que se presentaran delante del sacerdote y de camino fueron sanos. Mientras que caminan. Hay personas que dicen: no, yo primero quiero estar bien. Yo primero quiero sanar cada área de mi vida. Quiero estar fuerte, quiero estar maduro. Quiero tener conocimiento, fortaleza. Y luego, recién ahí voy a hacer algo. Es en el camino. Es como aquel que dice: cuando yo esté completamente bien, ahí voy a ir a la iglesia. Es un razonamiento como decir: cuando esté completamente sano, ahí me voy a ir a hacer un chequeo. Ahora no, voy a esperar que se me vaya el dolor. Y cuando ya no tenga más dolor, ahí voy a ir. Nadie razona así. El hombre sí razona así. El hombre dice: ahora fumo. Cuando deje de fumar, entonces voy a ir a la iglesia. Ahora tomo. Cuando deje de tomar alcohol, entonces voy a ir a la iglesia. Cuando deje de consumir drogas. Cuando ya no me tiente más las mujeres o la noche, entonces ahí sí. Es en el camino. Tú te acercas a Dios, aprendes, y Dios va moldeando tu corazón, Dios va enseñándote, Dios va tratando con nuestra vida. Pero esta palabra viene para decirnos que Dios estará en cada momento. No habrá vacíos, no habrá espacios, porque una bendición alcanzará a la otra. Una bendición va a superponerse con la otra. Algo dirá: no terminé de construir la casa, no terminé de pagar el auto y ya mi esposa está embarazada y viene mi familia en camino. Y uno dirá: tantas responsabilidades y tantas cosas juntas. Es el tiempo donde los collados, dice, destilarán mosto. Es el tiempo donde la dulzura se derramará y la bendición de Dios te alcanzará en cada etapa y en cada proceso de tu vida. Todo lo que hagas, Él será bendecido por Dios. Aleluya. Y aleluya. Qué bueno es Dios. Debes estar seguro. El Señor dice: yo daré la lluvia a su tiempo. ¿Tú qué tienes que hacer? Bueno, solo tienes que preparar la tierra. Solo tienes que caminar en fe. No temas. No temas a enfrentar desafíos. No temas a ir por más. No pienses en que
Si lo haces, entonces serás una persona inconformista, que siempre quiere ir por más, que nada lo sacia. No. Esta escritura nos dice que seremos saciados. Dice la escritura: vuestra astilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros. Y habitaréis seguros en vuestra tierra. La saciedad proviene de Dios. Nosotros podemos intentar tener bienes de este mundo, pero nada va a saciarnos. Es la palabra de Dios lo que marca la diferencia. Es Dios quien nos sostiene en cada etapa y proceso. Es Dios quien nos alimenta. Es Dios quien envía la lluvia para asegurarnos el fruto. No es por tu capacidad, es por la bendición de Dios que tú lograrás pagar la casa completamente. Es por la bendición de Dios que lograrás cumplir con aquel anhelo que tenías. Alguno dirá: yo quería tener mi terrenito, pero me parece tan inalcanzable. Pero si Dios dice que Él enviará la lluvia a su tiempo y la tierra dará su fruto, tú solamente tienes que trabajar, solamente tienes que esforzarte, no rendirte, no bajar los brazos. Entender que el proceso no es fácil y que muchas veces te encontrarás ante esto. No terminarás de esforzarte por algo que vendrá un nuevo esfuerzo. Y cuando te encuentras en medio de procesos como estos, el tiempo pasa rapidísimo y la presión es constante. Aquellos que están bajo presión entienden perfectamente lo que es. Aquellos que tienen deudas grandes saben lo que es. Pero no deudas sin sentido, no aquel que acarrea deudas porque no sabe administrarse. No, aquel que acarrea deudas para crecer. Aquel que ni bien logra avanzar, invierte, se expande, compra una máquina, busca crecer. Y dice, ¿qué necesidad tenía? La necesidad de avanzar constantemente. La necesidad de saber que Dios está en el proceso y Él te acompañará. Hay veces que nosotros queremos mostrar que la bendición de Dios está en nuestra vida, pero tenemos miedo a enfrentar, porque dice, ¿para qué? Estoy bien con este autito. Y está bien, te sientes bien, está perfecto. Pero si lo haces porque tienes temor a ir por más, porque no crees, porque no confías, eso ya es otra cosa. Si tú dices, no, yo estoy bien así, pero estás incómodo, habrá momentos donde atravesemos situaciones que generen incomodidad y parte de esa incomodidad es el proceso, hasta que luego lo logremos, hasta que alcancemos. Muchos de nuestros abuelos, los que tienen abuelos que vienen de la provincia, llegaron a Buenos Aires sin conocer nada absolutamente. Algunos tenían parientes que habían venido antes. ¿Y qué hacían? Compraban un terreno en el medio de la nada. Aquí era todo campo. Y compraban un terreno donde no había nada. Y ponían una casillita, lo que podían, hasta que comenzaban a levantar los cimientos. El proceso no era fácil. Tenían que dejar el campo, el trabajo, lo conocido, el pueblo, para venir a un lugar totalmente diferente, donde la gente es totalmente distinta. Pero lo hicieron para buscar un futuro para sus hijos. Estuvieron incómodos, sí, hasta que lograron salir adelante. Hay veces que en el proceso va a haber momentos donde te puedas sentirte incómodo. Va a haber momentos donde digas, no sé si voy a llegar. Pero justamente esto es lo que la palabra de Dios viene a mostrarnos. Que no depende de ti la lluvia, no depende de ti el sustento, no depende de ti la estabilidad, porque todo eso proviene de Dios. Él va a sostenernos. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Yo invitarte que puedas ponerte de pie.
Tenemos un año por delante. Ve y encáralo con todo. Aunque luego digas, pero le hice caso, pastor, y cada uno tiene que ver. Y debe sentarse y analizar si puede enfrentar con este ejército a aquel que viene con 10.000. Cada uno debe hacer sus cuentas, sus cálculos. Pero ten en cuenta en todo tu cálculo que Dios está contigo. Porque si vas a pensar que vas a ir a pelear solo, bueno, entonces ni siquiera vamos, ¿para qué? Pero si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Acaso no dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, desarráigate y plántate en el medio del mar y te obedecería? No se trata de una gran fe, se trata de creer. Yo no sé en qué área necesites creer, pero debes ir a buscar la bendición. Debes ir a terminar el proceso. Debes ir por aquello que no lograste este año. Debes abrir puertas. Aun cuando no hayas terminado un ciclo, debes ir por más. Ahora, va a haber momentos donde sientas que es demasiado, sí. Donde sientas que la presión es mucha. Bueno, no es para todos. Pero si le crees, si quieres ir por más, ten la seguridad de que Dios estará contigo. Si hoy te animas, no habrá quien te detenga. No se trata de motivación. Este no es un mensaje motivacional. Esto es fe. Es la fe que nos hace avanzar. Aún cuando parece que el enemigo es más grande. Dile, Señor, abre mis ojos para que vea que mayor es el que está conmigo. Señor, permíteme ir a alcanzar aquello que parecía inalcanzable. Sé que la lluvia la darás a su tiempo. No voy a desesperarme por eso, pero cuando sea el tiempo, cuando Dios diga ahora, ese es el momento. Ese es el momento en que debes ir por todo. No tengas miedo. Hay quienes dicen, no, yo no quiero endeudarme. Bueno, las personas que más dinero tienen dicen, endeudarse para comprarse un auto, para comprarse algo que no va a darte nada muchas veces, no es un buen negocio, a menos que lo hagas por una inversión. Pero cuando tú te endeudas para progresar, para ir hacia adelante, para emprender, ese es el camino. Porque el mismo esfuerzo dará los frutos para que puedas sostenerte. Hay veces que decimos, Señor, yo quisiera darte, pero no tengo. Tengo un trabajo que apenas gano. Anímate a ir por más. Si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá sobre lo mucho. Sé fiel y el Señor te sustentará. Anímate. Si no, nunca lo sabrás. No, y si fracaso, por lo menos sabrás que lo intentaste. ¿Por qué tanto miedo al fracaso? ¿Quién te dijo que el fracaso es el fin? El fracaso es un paso más. ¿Por qué tanto miedo a fracasar o a equivocarse, a cometer errores? No temas. Una y otra vez la Escritura dice, no temas. Anímate. Solo confía en Dios esta vez. Solo es cuestión de decir, Señor, ya lo intenté muchas veces, pero en tu nombre tiraré las redes otra vez. Yo invitar a aquel que quiera abrirle su corazón al Señor, los que están presentes aquí o los que están escuchando esta palabra, que puedan cerrar sus ojos y repetir esta oración que dice, Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador personal. Te pido perdón por mis pecados, por mis errores. Ayúdame, Señor, a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén
Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y aleluya. Bendito eres, Señor. Digno eres de gloria.